feriado de Semana Santa, ¿sí? En donde tratamos los temas relacionados con lo que es el esqueleto de la cabeza. Y ahí mencionábamos nosotros que el esqueleto de nuestra cabeza se dividía en dos grandes porciones, ¿no? Que viene a ser el neurocráneo y el viscerocráneo. En el neurocráneo encontrábamos una gran cavidad, ¿no? La caja craneal, donde se iba a ubicar la masa encefálica. En el viscerocráneo también había cavidades más pequeñas, como las cavidades orbitarias, las cavidades nasales, la cavidad bucal. Estas dos grandes partes, el neurocráneo y el viscerocráneo, se articulaban entre sí. ¿Sí? Podríamos decir que el viscerocráneo se articula con el neurocráneo en la parte anterior e inferior. ¿Sí? Entonces todo eso iba a constituir nuestro esqueleto de la cabeza. Y lo habíamos descrito con todos los huesos articulados, pero también tenemos que describirlo con los huesos desarticulados, como vamos a hacer en la práctica a partir de ahora. Bien, entonces tenemos nuestro esqueleto de la cabeza. Y lo que se observa, obviamente, tendría que ser la superficie externa de todos los huesos que van a formar este esqueleto. Sobre esa superficie externa del esqueleto de la cabeza, vamos ahora a empezar a describir una serie de tejidos blandos en distintas capas, ¿no? Desde la más superficial, que vendría a ser la piel, hasta la parte más profunda, ¿sí? Que vendría a ser digamos, la masa encefálica. Entonces vamos a ir describiendo esas estructuras que en buena cuenta están cubriendo, bien sea al neurocráneo o bien sea al viscerocráneo. Y entonces ahí es que empezaremos a hablar de las distintas regiones que se pueden encontrar en el neurocráneo o en el viscerocráneo. Por supuesto, esta clasificación o esta división en regiones es algo que nos permite entender, nos permite describir, puesto que todo está integrado e interrelacionado. La siguiente, por favor. Por eso, cuando teníamos nuestro neurocráneo, nuestro viscerocráneo, entonces debemos de saber también que hay regiones que van a estar ubicadas en el neurocráneo. ¿Qué pasó? Yo no me ubico, ¿no? Y otras regiones que van a estar ubicadas en el viscerocráneo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a describir qué regiones hay en el neurocráneo. ¿Qué regiones podemos encontrar en el neurocráneo? La región occipitofrontal. Si vemos al modelo, aquí podría ser desde aquí hasta acá, es decir, desde la parte anterior del neurocráneo, la parte superior y la parte posterior del neurocráneo. Tendríamos la región temporal. La región temporal estaría comprendiendo toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte que acá nos ayuda el corte del cabello. Y la otra que podemos destacar sería la región mastoidea, más o menos. Tenemos como referencia la oreja, detrás de la oreja. ¿No? Detrás de la oreja tendríamos a la región mastoidea. Obviamente otra zona que también se puede destacar es la región auricular, donde obviamente el elemento principal viene a ser la oreja con sus distintas partes. Bueno, en este caso describiremos la región occipitofrontal, la región temporal y la región mastoidea. Empecemos entonces por la región occipitofrontal. Esta es una región del neurocráneo que lo vamos a encontrar en la parte anterior,
superior y posterior de este neurocráneo. En buena cuenta, entonces, eso vendría a ser lo que hemos denominado la bóveda craneal, ¿no? La bóveda calosa o calvaria craneal, que es una de las partes en que se podía dividir el neurocráneo, ¿sí? Por eso decíamos, ¿no?, que esta región occipitofrontal ocupa la parte anterior, superior y posterior del cráneo o neurocráneo, ¿sí?, del neurocráneo. Entonces, esos van a ser la ubicación de esta región. Como podemos ver, entonces, habrá una zona que no tiene pelo, otra zona que sí tiene pelo, aunque en los varones a veces con la edad lo vamos a perder. Entonces, ¿qué tenemos que ir estudiando y sabiendo de las regiones? ¿Cuáles son sus límites? ¿No? ¿Cuáles son sus límites? En relación a los límites, generalmente se usan las estructuras óseas para delimitarlos, pero también en otros casos se puede utilizar el tejido blando, y lo más superficial que tenemos es la piel, porque ahí también pueden producirse ciertas marcas que van a ser relativamente permanentes. Esa es la razón por la que se utilizan los límites a las estructuras óseas, porque las estructuras óseas, si bien van a cambiar a lo largo del tiempo, sin embargo, sus elementos, los elementos que hay en los huesos, son más permanentes que los que puede haber a nivel de la piel. Pero, en otros casos, repito, también mencionaremos otras zonas como referentes limítrofes de las regiones. Y eso de forma arbitraria, por costumbre, por hábito, cuando se han descrito desde las primeras descripciones anatómicas, se han ido mencionando, siempre hay eso. Por ejemplo, el límite anterior de esta región occipitofrontal lo vamos a encontrar a nivel de la raíz de la nariz y de los arcos superciliares. ¿Se puede ampliar La raíz de la nariz, si nos podemos tocar, vendría a ser más o menos esta parte de acá, ¿sí? ¿Y qué estructuras vamos a encontrar ahí? El hueso frontal, la porción nasal del hueso frontal. Vamos a encontrar a estos dos huesos de acá, que son los huesos nasales. Y también vamos a encontrar a esta parte del hueso maxilar. Bueno, acá estamos viendo un lado y el otro estaría por el otro. Entonces, todas esas estructuras óseas van a estar constituyendo lo que se llama la raíz de la nariz. Y en buena cuenta, aquí hay una sutura y hay un punto craniométrico que es el naso. Recuerden que aquí teníamos a la glabela y luego hacia un lado y hacia el otro lado un relieve romo que se relaciona con nuestras cejas, los arcos superciliares. Entonces, esos elementos óseos tendríamos como límite anterior de esta región occipitofrontal. Ahora, si nos vamos hacia la parte posterior, el límite posterior sería la eminencia occipital externa y la línea nucal superior. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? En el hueso occipital. Entonces, esta imagen posterior, la escama del occipital, y aquí tendríamos a esta parte del hueso occipital, que es la protuberancia, occipital externa. Y ahí también hay un punto que viene a ser el punto, que viene a ser el punto íneo. Y de este punto, la línea nucal superior. Esos dos elementos que están en el hueso occipital conforman el límite posterior.
Y el límite lateral de la región occipitofrontal, dice, lo constituyen las líneas temporales superiores, de un lado y del otro lado, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tendremos a esta línea temporal superior. ¿En qué hueso está? Bueno, está en el hueso parietal, pero vemos que va a dar la vuelta. ¿Pero dónde se inicia esa línea? Recordemos que se inicia aquí. Se inicia aquí. Esta es la línea temporal del hueso frontal, ¿no? Entonces, toda esta línea, la línea temporal superior, será el límite lateral de esta región occipitofrontal. Entonces ya podemos ir deduciendo qué huesos van a estar formando parte de esta región occipitofrontal. El hueso frontal, hueso parietal y el hueso occipital. ¿Sí? Entonces, esos son los límites. Ahora, para una forma de describir es justamente describir las estructuras anatómicas por planos. Generalmente se hace desde la superficie hacia la profundidad. ¿Sí? ¿Cómo se borra esto? Limpiar. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos los distintos planos anatómicos, o capas anatómicas si quieren también, que vamos a encontrar en la región occipitofrontal. Que en buena cuenta va a ser casi la misma de otras regiones. ¿Sí? La piel, lo más superficial, un tejido conectivo denso debajo de ella. Luego encontraremos un elemento muscular y aponeurótico, ¿sí? Por eso se llama plano músculo-aponeurótico. Habrá un tejido conectivo laxo, después el más profundo, el plano esquelético, y la parte más profunda ya el plano donde se encuentra la masa encefálica. Ahora, en cada uno de estos componentes, en cada uno de estos planos, se pueden ir identificando elementos anatómicos, principalmente elementos neurovasculares y elementos musculares. Y eso es lo que vamos a ir mencionando. Pasa a la siguiente. Entonces, a ver, la piel. Primer plano, plano más superficial. ¿Cómo es la piel que vamos a encontrar en la región occipitofrontal? Entonces, recordemos, la parte anterior, superior y posterior. Entonces, vamos a encontrar, digamos que la piel tiene una zona que no hay pelo, que vendría a ser la zona lampiña, la parte anterior. ¿Cómo solemos denominar a esta parte? ¿Cómo solemos denominar a esta zona normalmente? ¿Cómo le decimos? La frente, ¿no? Muy bien. Entonces, la parte anterior está cubriendo la escama del frontal, entonces es una zona carente de pelo. Pero la parte superior y la parte posterior sí va a contener folículos pilosos. Bueno, repito que en los hombres, la parte superior generalmente, muchas veces se pierde la calvicie. Pero generalmente hay folículos pilosos. Entonces, a esta parte donde hay folículos pilosos se le suele también llamar el cuero cabelludo. El cuero cabelludo. Entonces, hay folículos pilosos. Pero además también vamos a encontrar que hay glándulas sebáceas, ¿no? Y glándulas sudoríparas. Entonces, cuando hacemos deporte, sudamos. Nos tocamos la cabeza, me mojaba mi cabeza, el sudor. La actividad de las glándulas sudoríparas. Igual
la secreción de las glándulas sebáceas, también su sustancia forma una capa grasosa en esta parte. Debajo de la piel vamos a encontrar a lo que se suele denominar tejido celular subcutáneo, porque se encuentra debajo de la piel. En este caso, ese tejido celular subcutáneo está conformado por un tipo de tejido conectivo que es muy fibroso. Por eso recibe ese nombre, tejido conectivo denso. ¿Sí? El tejido conectivo denso. Ahora, en este tejido conectivo denso de la región occipitofrontal, como contiene una gran cantidad de fibras, ¿sí? Y además también contiene una serie de elementos vasculares y nerviosos, a los cuales se les considera superficiales, ¿no? Este tejido conectivo y estos elementos neurovasculares que están en ese tejido conectivo van a tener una cierta característica. No sé si alguien ha visto que alguien se haya roto la cabeza, como decimos. ¿Sí? Una característica clínica es la profusa hemorragia. ¿Sí? Entonces, a veces nos podemos asustar por la gran cantidad de sangre que puede estar saliendo a nivel de la cabeza. ¿Y eso por qué ocurre? Porque estos vasos y estos nervios que están dentro de este tejido conectivo, cuando se produce la ruptura de ellos, generalmente se mantienen abiertos, mientras que en otros lugares las arterias o venas que puedan ser laceradas colapsan, se cierran y mucho más se presionan. En cambio acá, como están discurriendo dentro de este tejido conectivo denso, es bastante fibroso, entonces se mantienen abiertos. Por lo tanto, hay una profusa sangrado, una hemorragia. Entonces igual hay que comprimirlo, pero con más fuerza y con más tiempo. Entonces, vamos a encontrar, fíjense, una serie de elementos que para poder orientarnos, recordemos que vamos de adelante hacia atrás en la región occipitofrontal, pues habrán elementos neurovasculares que están en la parte anterior, otros que están más en la parte superior y lateral, y otras en la parte posterior. Y ahí los he mencionado. Entonces, por ejemplo, arterias que encontramos que van a estar irrigando la región occipitofrontal. Si hablamos de la parte anterior, podría ser la frente, vamos a encontrar a la arteria supratroqueal. Estas dos de acá son las que están más, digamos, más cerca de la raíz de la nariz, en posición medial. Y lateral vamos a encontrar a esta otra arteria, que son las arterias supraorbitarias. Recordemos que un elemento anatómico que mencionábamos en relación con el reborde supraorbitario era la escotadura o el agujero supraorbitario. Justamente estos elementos, en este caso la arteria, pero también estará el nervio y la vena, está pasando por él. Entonces, medialmente la arteria supratroqueal y lateralmente la arteria supraorbitaria están irrigando la frente, llamémoslo así, la parte anterior de la región occipitofrontal. Y estas dos arterias son ramas de la arteria oftálmica. Y esta arteria oftálmica, a su vez, es una rama de la arteria carótida interna. Si nos vamos hacia la parte lateral, en la parte lateral vamos a encontrar en la región occipitofrontal las partes terminales de la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa.
Entonces ya vamos nombrando a la arteria carótida interna por un lado y a la arteria carótida externa por el otro lado. Y en la parte posterior, en la parte lateral también está esta arteria, que es la arteria llamada auricular posterior. ¿Sí? Esta arteria auricular posterior es una rama también de la arteria carótida externa. ¿Sí? La temporal superficial es rama terminal, mientras que la auricular posterior es una rama colateral. En la parte posterior tendríamos a la arteria occipital, que va obviamente a irrigar la parte posterior de la región occipito-frontal. Esta arteria occipital también es una rama de la arteria carótida externa. Entonces, estos elementos vasculares los vamos a encontrar irrigando las distintas partes, anterior, posterior, lateral, de la región occipito-frontal. Y también vamos a tener elementos nerviosos. ¿Sí? En la parte anterior, como ya hemos mencionado, está el van supraorbitario, pero también está el van supratroqueal. Entonces, igualmente, estará el nervio supratroqueal, posición medial, y el nervio supraorbitario más lateralmente. Estos nervios supratroqueales, supraorbitaria, son ramas del nervio oftálmico, del quinto 1. ¿Sí? Y son nervios sensitivos. Es decir, van a captar estímulos como tacto, como temperatura, como dolor. Y fíjense que estos nervios que están en la parte anterior, supraorbitario y supratroqueal, inervan hasta la mitad de la región occipito-frontal, desde la parte anterior hasta la mitad del cuero cabelludo. Entonces le va a dar sensibilidad. Nos vamos hacia la parte lateral. Básicamente son las últimas ramas ya de este nervio, que es el nervio auriculotemporal, rama del quinto 3. Y acá hay otros nerviositos, que son los nervios cigomático-temporales. Pero ellos más van a inervar la parte de la región temporal. En la parte posterior vamos a encontrar dos nervios, el occipital menor y el occipital mayor. Ambos son nervios que se van a encontrar en el cuello, en la nuca, pero que sus ramas se dirigen hacia la parte superior, hacia la zona occipital, y van a dar inervación. Todos estos nervios que estamos mencionando van a dar inervación sensitiva. ¿Sí? Sensitiva. Van a captar, ya dijimos, estímulos sensitivos: dolor, temperatura. ¿Sí? Bien. La piel, tejido celular, subcutáneo, con todos esos elementos vasculares y nerviosos que hemos ido mencionando. Y debajo de este tejido celular subcutáneo vamos a encontrar a lo que se considera el plano músculo aponeurótico. Y aquí vamos a encontrar nosotros a un músculo que está formado por dos vientres. Entonces, que es un músculo digástrico. Tiene un vientre anterior, el vientre frontal, tiene un vientre posterior, el vientre occipital. Y entre ambos vientres, conectándolos, hay un tejido conectivo denso que se conoce como fascia o aponeurosis epicraneal, o también llamada, como está acá,
Galea, su nombre, digamos, clásico. ¿Sí? Entonces es la fascia o aponeurosis epicraneal, que estaría en todo caso cubriendo la parte superior del neurocráneo, de la bóveda craneal. Entonces este es el músculo que vamos a tener ahí. Y como su nombre lo indica, destaca su origen y su inserción, músculo occipito frontal. La parte anterior, la porción frontal, se origina en el borde anterior de la aponeurosis epicraneal. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la piel, en la parte profunda de la piel que está en la zona de los arcos superciliares. ¿Sí? Entonces, si este es el origen, o sea, la parte fija, la inserción es la parte móvil. De tal manera que cuando se contrae principalmente esa parte, ¿qué es lo que va a ocurrir en la frente? A nivel de la piel, pues se van a formar esas líneas horizontales. Y eso, bueno, generalmente ocurre, dice, cuando nos sorprendemos de algo. Nos sorprendemos de algo y elevamos las cejas y se forman esas líneas transversales a nivel de la piel. En el otro lado tenemos el vientre posterior. El vientre posterior se va a originar en la línea nucal superior. ¿Y dónde se va a insertar? A nivel del borde posterior de la aponeurosis epicraneal. Por lo tanto, este músculo cuando se contrae ayuda también a levantar y a desplazar hacia atrás a este músculo occipito frontal, ¿no? Aumentando esta circunferencia. Entonces, aquí más o menos, la parte anterior, vientre frontal, parte posterior, el vientre occipital, y entre ellos esta gruesa capa de tejido conectivo denso que viene a ser la fascia o aponeurosis epicraneal. Ahora, este músculo, si les preguntásemos quién lo inerva, ¿qué dirían? ¿Quién lo inerva? A ver. Lo va a inervar el nervio facial. Entonces, como dato, todos los músculos de nuestra expresión facial que nos permiten mostrar nuestras emociones, todos esos músculos van a estar inervados por ramas del nervio facial. En grueso, el nervio facial. Y si estamos moviendo la piel de la frente, si podemos mover, aunque casi en forma imperceptible, la parte superior y posterior de esta parte, entonces estos músculos, o este músculo occipito frontal, es también un músculo de la expresión, es un músculo de la mímica, aunque no se encuentre en lo que llamamos cara, pero también es un músculo. Y por lo tanto, repito, va a estar inervado por el nervio facial. ¿Sí? El plano esquelético, ya lo hemos mencionado, lo va a constituir en la parte anterior el hueso frontal, la escama frontal, en la parte superior los parietales, específicamente la parte superior de estos huesos parietales, y en la parte posterior vamos a tener al hueso occipital, específicamente la escama del occipital. Y en el plano más profundo ya nos encontraríamos con la masa encefálica, o sea, dentro de nuestra cavidad craneal. Bueno, tendríamos
primero que se ve es la meninges, y de la meninges la dura madre, y ya por debajo de la dura madre encontraríamos a la masa encefálica, y la masa encefálica directamente también está cubierto por una meninges delgadita que viene a ser la pía madre, ¿no? Entonces, un traumatismo a este nivel puede dañar a esas partes de la masa encefálica. Estaríamos hablando lóbulo frontal, por esta parte estaríamos el lóbulo parietal, y más hacia atrás el lóbulo occipital del cerebro. Bueno, ahí había puesto un pequeño videíto relacionado con algún aspecto clínico de la región occipito-frontal. Luego lo vemos. ¿Qué cosa destacaba este video? ¿Has tenido alguna vez dolor de cabeza? ¿Por qué? Estrés. ¿Tú has tenido dolor de cabeza alguna vez? ¿Por qué? Estrés. Bueno, una consecuencia del estrés es el aumento del tono muscular, o sea, una hipertonicidad, ¿sí? En este caso, ese aumento del tono muscular va a ubicarse justamente en este músculo plano, formado por dos vientres, el occipito frontal, ¿no? Obviamente también acá tenemos otros músculos, ¿no? Que son los músculos temporales, entonces también participa. Entonces, el estrés aumenta esa hipertonicidad y entonces empieza a manifestarse lo que se considera el dolor de cabeza tensional. Y una causa es el aumento del estrés, ¿no? El aumento del estrés. Entonces, obviamente eso puede estar relacionado con el dolor de la cabeza, ¿no? Obviamente hay otras causas, ¿no?, de dolor de cabeza, si no estamos hablando de este en especial. Bien, continuamos. Otra parte, otra región que vamos a tener aquí en nuestro neurocráneo va a corresponder a la región temporal, ¿sí? A la región temporal. Entonces, para ubicarnos un poco, la región temporal, dice, está en la parte lateral del cráneo. Entonces tenemos que ponernos de perfil. Debajo de la región occipito-frontal, arriba de las regiones parotídea y masseterina y detrás de la región orbital. Nos ubicamos acá. Si vemos todo esto, corresponderá a la región occipito-frontal. Dice, la región temporal va a estar debajo, ¿no? Entonces, estaría en esta zona más o menos. Toda esa zona más o menos correspondería a la región temporal. Entonces, por debajo de la región occipito-frontal. Por debajo de la región occipito-frontal, por arriba de la región parotídea y masseterina. La región parotídea tiene que ver con esta parte donde se encuentra la rama mandibular, y esa rama mandibular lo cubre superficialmente el músculo massetero, la región masseterina. Y hay otra región que se va a encontrar por esta parte, más o menos, que viene a ser la región masseterina, y esta es la región parotídea, donde obviamente el gran elemento va a ser la glándula parótida. Entonces, por arriba de la región masseterina y la región parotídea.
¿Y qué más dice? Detrás de la región orbitaria. Todo esto es la región orbitaria, donde obviamente está nuestro globo ocular. Y entonces, si esta es la región por atrás, todo esto, la región temporal. Entonces, esas son las relaciones, digamos, que guarda la región temporal con otras regiones. ¿Sí? Límites. ¿Cuáles son los límites de esta región temporal? Y los límites también los vamos a encontrar en las estructuras óseas. ¿Sí? En las estructuras óseas. Límite anterior, hueso frontal y cigomático. Entonces, estamos viendo acá nuestro cráneo articulado. Nos vamos hacia adelante y aquí observamos hueso frontal y el hueso cigomático. Se articulan acá, se articulan formando la articulación fronto-cigomática. En especial, ¿qué partes son estas? Son apófisis, ¿no? La apófisis cigomática del frontal, la apófisis frontal del cigomático. Parece un enredo, pero es una forma de escribir. La parte superior y posterior tenemos a la línea temporal superior, que ya sabemos inicia a nivel de la línea temporal del hueso frontal y se continúa a nivel de la línea temporal superior del hueso parietal. Y hacia la parte inferior, el límite lo va a constituir este arco cigomático que se forma por la unión de la apófisis cigomática del hueso temporal y esta parte que es la apófisis temporal del cigomático. Para no estar hablando ni de apófisis de uno ni de apófisis del otro, el arco cigomático. Y este arco cigomático se continúa hacia atrás como un relieve romo que viene a ser la cresta supramastoidea, por encontrarse por encima de la apófisis mastoides. Entonces todo esto va a delimitar a la región temporal. Y en buena cuenta, todo esto que está delimitando a la región temporal, todo esto se denomina fosa temporal. ¿Sí? La fosa temporal. Entonces, esta fosa temporal, ¿quiénes lo van a formar? El hueso frontal, la superficie temporal del hueso frontal, lo va a formar el hueso parietal, la parte inferior a la línea temporal superior. Lo va a formar el hueso temporal, la escama del temporal. Lo va a formar el hueso esfenoides, la superficie temporal del ala mayor del esfenoides. Entonces, frontal, parietal, temporal, esfenoides. Y todos ellos, recuerden que confluyen en un punto. Una sutura con forma de letra H que viene a ser el terio. ¿Y qué arteria se relaciona con el terio? ¿Fue una pregunta? ¿La arteria? La arteria meningia. Las preguntas son fáciles, sencillas, no hay por qué expresarse. Entonces tenemos ahí. Y entonces, también aquí en la región temporal vamos a resaltar los planos anatómicos y en esos planos anatómicos ir mencionando las principales estructuras neurovasculares que vamos a ver. ¿Cuáles serían esos planos? Más superficial la piel, el tejido celular subcutáneo. Aquí después encontraremos una
una fascia llamada fascia o aponeurosis temporal, el músculo temporal, un plano esquelético que en buena cuenta es lo que ya hemos dicho, la fosa temporal, conformado por esos distintos huesos. Ese es el plano esquelético. Y un plano más profundo que ya nos referimos siempre ahí a la masa encefálica. La piel, muy parecida obviamente a la de la región occipitofrontal. También habrá una zona que carece de pelo y una zona posterior llena de pelo. Entonces, fíjense, delimitando la línea temporal del hueso frontal, se continúa con la línea temporal superior y estaría más o menos el arco cigomático y la cresta, ¿sí? Fíjense, hay una parte anterior que carece de pelo, por eso su descripción es parecida a la de la región occipitofrontal, una parte anterior que no tiene pelo en la frente. En este caso, la región temporal, una parte anterior que no tiene pelo, es toda esta zona de acá, a lo que comúnmente le llamamos sien, ¿no? Con S, la sien. Esa es la parte anterior de la región temporal. Y la mayor parte, obviamente, de la región temporal es la zona posterior, donde vamos a encontrar folículos pilosos, además de lo que hay glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Recuerden que todo lo que tiene pelo, sea de la región occipitofrontal, sea de la región temporal, se conoce como el cuero cabelludo. Por debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? El tejido celular subcutáneo generalmente está formado por un tejido conectivo laxo, con cantidades variables de tejido adiposo. Y ahí encontraremos vasos y nervios, sobre todo los vasos y nervios superficiales. Pues bien, este tejido conectivo que forma el tejido celular subcutáneo, en la parte anterior dice que es un tejido conectivo laxo. Ustedes ya han estudiado histología, embriología y histología, ¿cierto? Entonces hayan debido ver los 4 tejidos fundamentales y las variedades de estos que hay. Entonces, una variedad de tejido conectivo es justamente el conectivo laxo. Pero en la parte posterior y superior vamos a encontrar que ese tejido conectivo laxo se torna más fibroso, mayor cantidad de fibras, y por eso ahora recibe el nombre de tejido conectivo denso. ¿Qué elementos vasculares y nerviosos vamos a encontrar acá? Varios. Y en conjunto pues van a recibir el nombre de vasos y nervios temporales superficiales, ¿no? Superficiales. Acá. Bien. Fíjense en estas imágenes. ¿Qué es lo que estamos tratando de resaltar? Los vasos y nervios superficiales de la región temporal. Esta estructura blanquecina que vemos es justamente el tejido conectivo denso. Por eso ese color blanquecino, porque las fibras colágenas no tienen ese tono, color blanco. Entonces, aquí tenemos nosotros a una arteria, ¿sí? Que viene a ser la arteria carótida. Más abajo, no está bien, la arteria carótida externa,
una de las ramas de esta arteria carótida externa, que es como su continuación de arriba, viene a ser la arteria temporal superficial. La otra rama de esta arteria carótida externa se va a meter, llamémoslo así, a las partes profundas de la cabeza y será la arteria maxilar. Por ahora es esta arteria temporal superficial. Una rama terminal de la arteria carótida externa. Continúa hacia la parte superior, más o menos por la sien, delante de la oreja, y luego se divide en sus dos ramas terminales. Esta que vendría a ser la rama frontal, y esta que viene a ser la rama parietal. Entonces ahí vamos a tenerlos. Si vemos este elemento, que es el elemento arterial, no solo está solo, sino también está con este elemento que acá aparece de color medio azul, que es la vena, ¿no? La vena temporal superficial, cuyo recorrido va, pues en este caso, en sentido contrario al recorrido que hace la arteria, ¿no? Y estas son las distintas ramas que se va ramificando la rama frontal. Entonces ahí vamos a tener. Igual acá, fíjense, esta es la glándula parótida. Decíamos que la región temporal estaba por arriba, encima de la región parotidia y de la región maceterina. Ahí tenemos a la arteria temporal superficial, la vena, etc. Y vamos a tener, no se ve muy bien, pero por acá también, acá hay tres elementos claves: la vena, la arteria, y vamos a poner por acá al nervio. ¿Sí? Hay un nervio. Es un nervio al cual se denomina el nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal. Entonces, esos elementos van a estar constituyendo los vasos y nervios superficiales. Por esta parte donde está la sien, además habrán otros elementos nerviosos importantes, que son los nervios cigomático-temporales. ¿Sí? Aclarando, estos nervios cigomático-temporales en la sien, las ramas de este nervio aurículo temporal son ramas sensitivas. Las ramas o los nervios cigomáticos temporales derivan del quinto 2, el nervio maxilar, mientras que el nervio aurículo temporal deriva del quinto 3, o sea, del nervio mandibular. Con esto vamos ya teniendo una idea de que la inervación sensitiva de estos elementos que están en el neurocráneo lo están dando ramas del quinto par craneal, del trigemio. Y lo mismo va a ser para una cara. Entonces, dos cosas en conclusión. ¿Quién va a inervar a los músculos de la mímica? ¿Qué par craneal? C, facial. ¿Quién va a dar inervación sensitiva? A la cara. Y también estos elementos del neurocráneo que estamos viendo. El trigémino, a través de sus tres ramas principales. ¿No? Entonces, que vayan quedando esas ideas ya guardadas. Bien, eso en lo que hemos
denominado el plano del tejido celular subcutáneo. Debajo de ese tejido celular subcutáneo vamos a encontrar lo que se conoce como la aponeurosis o fascia del temporal. Esta fascia del temporal, aquí lo estamos viendo, que lo han levantado, fíjense, está constituida por tejido conectivo denso, ¿sí? Es, por lo tanto, una membrana fibrosa que va a cubrir al músculo temporal. ¿Sí? ¿Dónde se va a insertar esta fascia? En los bordes de todo lo que hemos puesto como límite de la región temporal. Pero vamos a destacar principalmente su inserción superior, que está a nivel de la línea temporal superior, y su inserción inferior a nivel del arco, cigomático. Y cuando se inserta en el arco cigomático, en el borde superior, ¿qué va a ocurrir con esta fascia temporal? De ser una sola membrana, va a dividirse para insertarse en el arco cigomático. Se divide. Por lo tanto, deja un pequeño espacio. Y ese pequeño espacio, en algunas personas, se llena de abundante tejido adiposo, bastante grasa, carita bastante ensanchada. Entonces tenemos aquí a la fascia o aponeurosis del temporal. Otro plano importante ahora vendría a ser el plano muscular. Y aquí vamos a encontrar a un músculo muy importante que forma parte de los músculos de la masticación, que tienen como finalidad mover la mandíbula para masticar, para hablar, para deglutir, para succionar. Funciones principales del sistema masticatorio o sistema estomatognático. Entonces ahí tenemos. Tiene forma, dice, de un abanico, es un músculo aplanado que tiene una amplia inserción de origen, o si quieren, un amplio origen. ¿Dónde se origina? Justamente en la línea temporal. Pero ahora decimos en la línea temporal inferior. ¿Eso por qué? Porque en el hueso parietal van a haber dos líneas temporales. Una donde se inserta la fascia, que es la línea temporal superior, y otra debajo de ella, donde tiene como límite de origen el músculo temporal, que viene a ser la línea temporal inferior, y esa es la línea temporal superior. Ahora, ¿dónde más se va a originar este músculo? En toda esa superficie amplia que constituye la fosa temporal, que decíamos está formada por el efenoides, el frontal, el parietal y el temporal. Toda esa superficie. Pero, ¿quién cubre este músculo? La fascia temporal. Entonces, también hay fibras musculares, este músculo, que se origina en la fascia temporal, en la cara profunda de la fascia
temporal. Entonces, fíjense que tiene una amplia inserción de origen, o sea, un amplio origen. Y como es un músculo que está ensanchado, que tiene un amplio origen, ¿qué va a ocurrir con las fibras? Pues las fibras finalmente se van a dirigir hacia adelante, hacia abajo, van a formar un tendón grueso y se va a insertar ¿dónde? En la apófisis coronoides. Y la apófisis coronoides es una parte del hueso mandibular. Para describir un poquito mejor, inclusive, y luego para determinar la función o las funciones que va a tener, fíjense que a esta amplia cantidad de fibras musculares se les puede dividir en un grupo de fibras anteriores que tienen una disposición vertical. Luego se puede dividir en un grupo de fibras medias, que son las más abundantes y que tienen una dirección oblicua. Y luego hay un grupo de fibras posteriores, que más bien tienen una orientación casi horizontal. Por la disposición de este grupo de fibras del músculo temporal, anterior, medio, posterior, se puede deducir que la función de este músculo, cuando se contrae, van a ser dos: elevar y retruir la mandíbula. Estamos con la boca abierta, elevamos la mandíbula. Estamos con la mandíbula hacia adelante, elevamos hacia atrás, eso es retrucción. Y miren, se puede todavía identificar que las fibras anteriores y medias tienen como función principal elevar la mandíbula por la dirección que tienen, mientras que las fibras posteriores tendrán la función de retruir, es decir, de llevar la mandíbula hacia atrás. Por eso es que se destaca que este músculo de la masticación tiene esas dos funciones: elevar y retruir la mandíbula. Importante. El plano esquelético ya lo hemos mencionado. El plano esquelético va a estar conformado por el hueso frontal, parietal, temporal y el esfenoide, si no nos olvidamos de aquí, del punto T. Todo eso es parte de la fosa temporal y es una superficie, toda esta superficie que brinda justamente origen a este músculo. Hemos hablado, cuando veíamos el tejido celular subcutáneo de la región temporal, que habían elementos neurovasculares superficiales. Pero también podemos destacar ahora que hay elementos neurovasculares profundos. ¿En dónde se encuentran estos elementos profundos de la región temporal? Se van a encontrar entre la superficie ósea y el músculo temporal, entre la cara profunda del músculo temporal y la superficie ósea. Y es por eso que tanto los vasos como los nervios reciben esa denominación: arteria temporal profunda, o nervios temporales o nervio temporal
profundo, para destacar que estamos hablando de estos elementos que están entre la superficie ósea de la fosa temporal y la cara profunda del músculo temporal. Entonces ahí los vamos a tener. Ahora, veamos este esquema. Esta es la arteria carótida externa. ¿Sí? La arteria carótida externa. Aquí lo vemos. Esta es la arteria carótida externa. Habíamos mencionado que esta arteria carótida externa va a tener dos ramas terminales. Una de ellas es esta de acá, que sigue hacia arriba, la arteria temporal superficial. Esta de acá, la arteria temporal superficial. Y la otra rama, decíamos, se introduce en zonas profundas de nuestra cabeza y viene a ser esta de acá, la arteria maxilar. La arteria maxilar. Viene a ser esta de acá, la arteria maxilar. ¿Por qué destacamos esto? Porque aquí vamos a tener a las arterias temporales profundas, una anterior y otra posterior. Estas dos arterias temporales profundas, anterior y posterior, van a ser ramas colaterales de esta arteria maxilar. Y fíjense desde donde se originan, luego suben y se ubican entre el hueso y el músculo temporal. Por eso son profundas. Ahora, veamos esta arteria de acá, la arteria temporal superficial. Va a tener una rama colateral, esta de acá. A esta se le llamará arteria temporal también profunda, ¿sí? Pero le llamaremos media, la arteria temporal profunda media. Entonces, esta arteria temporal profunda media no se origina de la arteria maxilar, sino de la arteria temporal superficial. De tal manera que se complementa la irrigación. Ahora, acompañando a estas arterias temporales profundas están los nervios temporales profundos. Fíjense acá de color amarillito tenemos a uno y a otro. ¿Sí? Nervio temporal profundo anterior, nervio temporal profundo posterior. Y aquí tenemos esto de acá. ¿Sí? Ahí tenemos eso de acá. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa pasa por el agujero oval? El nervio mandibular. El quinto, 3. El nervio mandibular. La tercera rama del nervio trigémino, ¿no? El quinto, 3, el nervio mandibular. Y justamente, fíjense, una de las ramas de este nervio mandibular vienen a ser los nervios temporales profundos. Los nervios temporales profundos, anterior y posterior. Entonces, estos nervios temporales profundos, ¿a quién van a inervar? Al músculo temporal. ¿Sí? Al músculo temporal. Entonces, cuando hablemos de inervación, distingamos inervación motora para los músculos e inervación sensitiva para la piel y para las mucosas. Y el plano más profundo se refiere a la masa encefálica y a las meninges que las van a cubrir.
este caso, pues se va a relacionar con el lóbulo temporal, ¿no? Este es el lóbulo temporal. ¿Qué hora es Edu? 8:20. 8:20. 8:20. Bien. ¿Se podrá ver esto? ¿Lo puedo poner? A ver, ahí sale. Era para ver un aspecto clínico relacionado con esta región temporal. El punto téreo guarda internamente con la arteria meningia media, ¿sí? Porque justamente esta parte donde está el téreo, donde confluyen los huesos que forman la fosa temporal, es delgada y frágil. Por lo tanto, golpes a este nivel pueden fracturar a los huesos y los huesos a su vez dañar a la arteria meningia media, produciéndose entonces una hemorragia interna, que como está encima de la dura madre de las meninges, se dice que va a ser una hemorragia epidural. Y la hemorragia a este nivel se va a ir acumulando, ¿no? Va a ir acumulando, aumentando, y lo que hace va a ser presionar justamente al lóbulo temporal, con el cual se relaciona la zona temporal. Y es una situación muchas veces de vida o muerte, ¿sí? Si no se drena ese hematoma epidural, la persona puede fallecer. Puede fallecer. Pero aquí hay algo importante a tener en consideración también. Una persona que puede haber sufrido un traumatismo a este nivel, haber perdido el conocimiento y luego recuperarse. ¿Está bien? Sí, no pasa nada, ¿no? Pero no te preocupes, pues, está tranquilo todo. Y digamos que la persona continúa haciendo sus actividades, pero internamente ya se está produciendo la hemorragia que puede ocasionar este hematoma epidural. Por eso una persona que tiene este tipo de traumatismos a nivel de la región temporal y se sospecha de fractura, se debe sospechar también de un probable hematoma epidural. Entonces, observación. Entonces, no sé si ustedes han visto ahora los jugadores. A veces van y cabecean y se golpean la zona quedan inconscientes. Los apoyan, los auxilian y luego se recuperan. Quieren seguir jugando, pero ya el médico dice no pueden seguir jugando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa reacción, la reacción lúcida le llaman. No pasa nada, estoy tranquilo, solo tiene un golpe. No, fuera. Entonces tiene que descansar y estar en evaluación. Bien. Finalmente, la otra región que queremos destacar el día de hoy es la región mastoidea. A ver. La región mastoidea está situada en la parte lateral, inferior y posterior del cráneo, detrás de la oreja. Entonces, nuestro referente va a ser la oreja. Entonces, está situado detrás de la oreja. La parte lateral, inferior. Entonces, más o menos va a coincidir con esta parte, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a la apófisis mastoides. La apófisis mastoides. Pero esta apófisis mastoides es parte del hueso temporal, no es un hueso individual, es una parte de este hueso que es el hueso temporal, ¿no? Entonces vamos a encontrarla ahí.
Y si uno levanta la orejita hacia adelante, se puede ver que hay una parte anterior sin pelo y otra parte posterior con pelo. Parecido a lo que describíamos a las otras regiones. Los límites están también en relación con las superficies óseas. Entonces, el límite superior dice cresta supramastoidea. La cresta supramastoidea es esta elevación roma que se continúa hacia arriba con la línea temporal superior, que dijimos inicia a nivel del hueso. Esta es la cresta supramastoidea, el límite superior. El límite inferior viene a ser esta punta, que es el vértice de la apófisis mastoide. El límite anterior está en relación con el conducto auditivo externo, ¿no? El conducto auditivo externo. Y el límite posterior vendría a ser este borde, el borde posterior de la apófisis mastoides. Entonces, en toda esta área pequeña viene a ser los límites de esta región mastoide. ¿Qué vamos a encontrar? Planos, la piel, tejido celular subcutáneo, un plano músculo aponeurótico y un plano esquelético. La apófisis mastoide. La piel, ya dijimos, hay una parte anterior que no tiene pelos y otra parte posterior que sí va a tener pelo. Esa es parte también del cuero cabelludo. Y tiene las mismas características que la de la región occipitofrontal, la región temporal. Ahí está la piel. Luego viene, por debajo de la piel, el denominado tejido celular subcutáneo. ¿Sí? El tejido celular subcutáneo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a destacar en esta zona? La presencia de algunos músculos, ¿sí? No solamente el músculo auricular posterior, sino también el músculo auricular superior y el músculo auricular anterior. Estos músculos en los seres humanos están como involucionando, ¿sí? Muy desarrollados en los animales. Por eso los animales pueden mover la oreja y orientarlo en la dirección donde viene el sonido. Nosotros no podemos hacer eso. Hay algunos que sí tal vez pueden mover la oreja. Bueno, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener a estos músculos. Son músculos delgaditos, poco identificables incluso. ¿Qué más vamos a encontrar en el tejido celular subcutáneo? La arteria auricular posterior y la arteria occipital. Estas dos arterias son también ramas de la arteria carótida externa. ¿Sí? Son ramas de la arteria. Y los nervios también. Nervio auricular posterior, rama del facial, y el nervio auricular mayor y el nervio occipital menor. Esos son ramas del plexo cervical. Nos encontramos en el muy bien. Entonces, arterias. ¿Qué dijimos? La arteria auricular posterior y la arteria occipital. Y decíamos que eran ramas de esta arteria de aquí, que es la arteria carótida externa. Entonces aquí vamos a tener estas ramas, ¿no? Miren, la arteria, esta es la arteria occipital y esta de acá es la arteria auricular posterior. Son ramas. Y
fíjense que ambas se están dirigiendo hacia la región donde está la apófisis mastoides, ¿no? La apófisis mastoides. Si queremos ver acá un poco, tendríamos aquí a ver, para orientarnos. Este sería el borde posterior de la rama. Este es el músculo macetero cubriendo la rama, ¿sí? Esta es la arteria carótida externa, esta es la arteria carótida interna, esta es la zona en que se van a dividir. Y justamente ahí es donde vamos a tener a estas dos arterias, la arteria occipital y por aquí a la arteria auricular posterior, ambos dirigiéndose hacia la zona de la región mastoidea. Ahora, en cuanto a los nervios, habíamos mencionado al nervio auricular posterior, pero ese nervio auricular posterior es rama del nervio facial y se dirige justamente a estos musculitos delgaditos que son los músculos auriculares, ¿no? Posterior, superior y anterior. Y luego habíamos mencionado a otros dos nervios, estos dos nervios, el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor, que están acá, ¿no? En este esquema. El nervio auricular mayor hacia la parte anterior, el nervio occipital menor hacia la parte posterior. Estos nervios se originan de un plexo. Todo esto que vemos aquí, color amarillo, son ramas del plexo cervical. ¿Sí? Ramas del plexo cervical que se van a encontrar a ese nivel. Entonces, esas ramas, una se dirige hacia arriba y hacia adelante de la oreja, la auricular mayor, y otra se dirige hacia arriba y hacia atrás de la oreja, el occipital menor. Son nervios sensitivos. Son nervios sensitivos. Bien. Luego de ese plano, vamos a encontrar al otro plano, que es el plano muscular principalmente, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque a nivel de la apófisis mastoides, ¿sí?, en su superficie externa, pero también en su superficie interna, donde está el surco digástrico, hay una serie de músculos que se van a insertar ahí. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo espléneo de la cabeza, el músculo longísimo de la cabeza. Estos tres músculos se van a insertar así en ese sentido de superficial a profundo en la cara superficial. Entonces, si vemos aquí, para orientarnos un poco, esta es la clavícula. Este músculo que viene aquí es el músculo esternocleidomastoideo, su rama external, y aquí su rama cleidal. Esternocleidomastoideo, ambas partes se van a unir en la parte superior y se van a insertar a nivel de la apófisis mastoides. ¿Sí? A nivel de la apófisis mastoides. Por debajo de ese músculo hay otro músculo que también se inserta ahí, y es el esplenio de la cabeza. Ese músculo es un músculo posterior, es un músculo de la nuca. Este es el esplenio de la cabeza y este es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo más superficial, y debajo está la inserción del esplenio de la cabeza.
Y el otro músculo, que también es un músculo de la nuca, viene a ser este de acá, que es el longísimo. Este es el músculo longísimo de la cabeza. Miren cómo estos músculos confluyen a nivel de la apófisis mastoides para insertarse. Sobre todo, repito, en relación con su cara lateral. Pero en relación con la cara medial de la apófisis mastoide, recordemos, había un surco, el surco digástrico. Y ahí se insertaba el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Sí? Entonces, por eso se destaca a este plano muscular relacionado con la apófisis mastoide. Bueno, el plano esquelético ya lo hemos mencionado. Es esta parte, es una parte, repito, del hueso temporal. Aquí estaría, este es el surco digástrico, por ejemplo, ¿no? El surco digástrico. Y aquí tenemos otro surco por donde pasa la arteria occipital, una de las arterias que hemos mencionado. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando esta parte relacionada con lo que son la oreja. Bueno, si algo hay que destacar de la región mastoidea es que a pesar de ser externamente un hueso aparentemente duro, sólido, sin embargo en su interior hay muchas celdillas mastoideas que se relacionan con el oído medio. ¿Sí? Se relacionan con el oído medio. En el oído medio están los huesecillos del oído, ¿no? Entonces, una otitis a nivel del oído medio puede propagarse a nivel de las celdillas mastoideas, ¿sí? Y originar una mastoiditis. Lo más complicado sería de que esta mastoiditis también complique a las meninges, una meningitis, y como consecuencia una encefalitis si es que esto sigue avanzando. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es un aspecto clínico relacionado con la región mastoidea. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, si no, damos por concluida la clase.